Date 5 minutos con Jesús. Proverbios 17:15 dice: absolver al culpable y condenar al inocente son dos actos que el Señor detesta. Dios, en su infinito amor y en su infinita misericordia, nos muestra todo aquello que a Él, como Dios creador y sustentador del universo, de nuestra tierra y de nuestra vida, le agrada y no le agrada. Y aquí tenemos un ejemplo muy claro de cómo Dios dice que es abominación, que es algo que Él detesta, que es algo que Dios realmente no soporta. Y es que una persona que es inocente sea condenada o sea juzgada como culpable, y una persona que es culpable sea absuelta, sea justificada como si fuese inocente. Un efecto de esto podíamos mirarlo a través de la obra redentora del Señor Jesucristo. Vemos cómo en los tiempos bíblicos, en los tiempos en que el Señor Jesucristo estaba entre nosotros, fue llevado a la cruz, y en ese proceso judicial, llamémoslo, fue absuelto un culpable. Fue por las tradiciones de la época, por las razones que fueran. Un hombre culpable como Barrabás fue absuelto, fue tenido como si fuese inocente y fue sacado en libertad. Y el más inocente de todos los inocentes que ha pasado por esta tierra, un hombre que sin haber cometido ningún tipo de transgresión, de pecado, de injuria, sin haber hecho nada realmente fuera de la ley, ni siquiera humana, y mucho menos de la ley divina, un inocente fue tenido por culpable. El Señor Jesucristo fue llevado como culpable siendo Él inocente, sin haber cometido pecado. Se cometió una injusticia, algo abominable, algo que Dios no acepta, algo totalmente fuera de lo que Dios realmente quisiera de parte de nosotros los seres humanos. Y entonces uno podría pensar, ¿cómo Dios permitió eso? Bueno, Dios permitió que la injusticia humana, porque fue un acto injusto, la injusticia humana diese lugar a la justicia de Dios. La justicia de Dios llevó al Señor Jesucristo a ser inocente, pero tenido por culpable, y entonces la culpabilidad de todos nosotros recayó sobre Él. Y la justicia divina cayó sobre el mismo Dios, sobre el mismo Señor Jesucristo. Él se entregó, Él se dio a sí mismo para que nuestra injusticia diera paso a la justicia de Dios. Nuestras obras son abominables ante el Señor. Nuestras obras aún de justicia, dice la palabra del Señor, son como trapos de inmundicia. Aún nuestras obras buenas no llegan a tener el nivel de perfección y de justicia que Dios demanda. Pero la obra de Cristo, la obra del Señor Jesucristo, derramó tal grado de gracia y de justicia que Dios permitió que a través de ese acto Dios nos diese a todos nosotros salvación y vida eterna. Así que hoy Dios nos demanda a nosotros que no sigamos cometiendo estos actos de injusticia. Ya fue una sola vez, y una vez y para siempre. Ya no se necesitan más casos ni sacrificios, porque el sacrificio de Cristo fue suficiente para todos nosotros. Así que hoy en día el que justifica al impío y el que condena al justo, pues ambos son igualmente abominación a Jehová, dice la Escritura. Dios no soporta estas dos cosas: que el culpable sea declarado inocente y que el inocente sea declarado culpable. Ya Cristo lo hizo por nosotros. Así que no tenemos que declarar inocentes a los culpables, ni tenemos que de mucho menos declarar culpables a los inocentes. Que la justicia de Dios sea la que siempre obre. Que Dios nos permita a nosotros ser justos como Él es justo, obrar en justicia y buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, para que sea Dios quien permita que las cosas sucedan, salgan conforme a su perfecta y divina voluntad. Por eso nosotros tenemos que tener una conciencia correcta a la luz de la palabra del Señor, para no hacer cosas que perjudiquen a personas inocentes, para no lastimar al inocente, para no agredir y condenar y sacar provecho de aquellos que realmente actúan en inocencia y los hemos convertido en culpables solamente por buscar a veces situaciones económicas, por aprovecharnos de la situación, o porque sencillamente podemos sacar de algún tipo de ventaja, y mucho menos justificar al impío tal vez porque es rico
o porque nos conviene o porque es amigo, no. La justicia es la justicia. Y Dios lo que quiere es que el culpable se arrepienta y el inocente sea un motivo de buen testimonio y de ejemplo para que otros sigan su modelo de vida, el modelo de Jesús. Así que Dios nos ayude a vivir de una manera correcta, justa, a tener la justicia de Dios primero que la nuestra, y que sea Dios quien nos dé la sabiduría, el discernimiento, el entendimiento para actuar de la manera correcta y vivir de verdad nuestra pasión.